Hermanos, hoy, domingo 30 de enero, cuarto del tiempo ordinario, en el ciclo C, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hermanos, el texto del Evangelio de hoy se desarrolla en la sinagoga de Nazaret, el pueblo de Jesús. La sinagoga era el lugar más importante en la vida de todo pueblo judío. Allí iban a escuchar la palabra de Dios y la explicación que de la misma ofrecían los rabinos. El texto de hoy es continuación del texto del domingo pasado. Este pasaje nos cuenta que Jesús ha llegado a la sinagoga de su pueblo y le dan la oportunidad de leer el rollo del profeta Isaías y de hacer la explicación del mismo. Jesús ha leído el texto de Isaías, que dice que Dios lo ha enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos. Según el texto de hoy, Jesús comienza diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. También nos dice el texto que la gente le escuchaba al inicio con admiración y respeto, pero luego querían lanzarlo por el precipicio. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús que los hizo enojar? Las palabras y las acciones de Jesús han herido su orgullo de sentirse el pueblo elegido, pero además también les ha recordado, como dice el evangelista Marcos cuando habla del mismo momento, su falta de fe. La buena nueva de Jesús es que Dios se pone del lado de los pobres y extranjeros y hasta los pone de ejemplo con las historias de la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Jesús nos muestra a un Dios que rompe con nuestros esquemas mentales. El texto también nos remarca la condición profética de Jesús. Jesús es profeta no porque anuncie el futuro. En la Biblia, el profeta es el que habla de Dios a la sociedad, el que anuncia la cercanía de Dios, denuncia la falta de fe y las transgresiones de la ley, pero además nos hace cercano a Dios con sus gestos y acciones. Con el texto de hoy, también Jesús nos invita a profundizar a cada uno de nosotros en nuestra condición profética. Por el bautismo hemos sido hechos profetas en Cristo y con ello también estamos llamados a evangelizar anunciando el gran amor de Dios, no renunciando a decir la verdad, aun a pesar de las contrariedades a las que nos enfrentemos en la sociedad, familia y trabajo. Pero sobre todo, seamos profetas viviendo como Jesús la coherencia entre lo que creemos, lo que celebramos
y lo que vivimos. Por ello, fortalezcamos nuestra vida y nuestra fe en la Eucaristía, en donde Dios nos hace palpable su amor en su Hijo que se nos queda como alimento para fortalecernos en nuestras luchas. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.